Bueno, bienvenidos de nuevo, ¿cómo andan? Aquí estamos. Bueno, Franquito, ahora vamos a dejar a que entretengas Barbarian Criollo, lo que viene, sí, a entretenerse un rato. Bien, hoy la idea es charlar de los misiles hipersónicos, que aparentemente es lo último en desarrollo de misiles de uso bélico, digamos, ¿no? Hoy el mundo está tratando de dominar esa tecnología, son muy poquitos países los que actualmente disponen de esa tecnología funcional, porque hay otros que están en etapa de desarrollo, sobre todo uno del norte que dice que lo tiene, pero no lo tiene. Y sin embargo en esto parece que, bueno, Rusia hizo punta mal, una diferencia abismal, pero China, India vienen pisando los talones, y Irán, o sea, es lo que se viene, digamos, al menos en este sistema de armas. Pero la idea mía es, yo les voy a hablar de la parte técnica de cómo funciona un misil hipersónico. Después, en todo caso, complementaremos aplicaciones de campo de batalla, pero no es mi métier, así que yo les voy a hablar específicamente de la parte técnica para entender cómo funciona un misil hipersónico. Para poder entender cómo funciona un misil hipersónico, hay toda una física, obviamente, de vuelo aplicado atrás de ese artefacto, que para entenderlo primero tenemos que remontarnos a los inicios de los misiles, ¿bien? Si entendemos cómo funcionan los misiles más simples, después va a ser más fácil entender cómo funciona un hipersónico, ¿bien? La idea más o menos es dividir este tema en cuatro videos distintos. Hoy vamos a arrancar con el primero de ellos, que son los pulsos reactores. Vamos a entender cómo funcionaba la famosa bomba B1 alemana que operó en la Segunda Guerra Mundial. Sí, le quiero decir a la gente, Franquito, antes que empecé con la exposición, que cualquier duda que tengan, después vamos a habilitar para que suban, y el que no se anime a subir, que nos escriba en el chat y se repasará la parte que no entendió. Franco amablemente les va a explicar otra vez cómo trabaja o cómo aclararle la duda que tenga en ese sentido. Bien, yo en la presentación, Nelson, no voy a poder mirar el chat, así que avísame vos que pare. Yo te aviso. Sí, tranquilo, claro, tranquilo. Bueno, yo ahora les voy a compartir, decime, ¿arranco ya? Sí, arranca tranquilo, es todo bien. Tuyo. Vamos a entender entonces ahora cómo funciona un motor pulso reactor como el que se usaba en la bomba B1. Yo lo que les comparto ahora es, acá necesito que ustedes jueguen conmigo, que me ayuden, ¿sí? Yo voy a hacer preguntas, acá Nelson va a responderlas, me va a ayudar, pero espero también lo mismo de ustedes del chat. Vamos a iniciar con un tubo de metal, un cilindro, ¿bien? Yo lo que voy a hacer a este cilindro, le voy a meter una mezcla de oxígeno, aire y algún tipo de combustible, puede ser gas o queroseno o algo por el estilo, ¿bien? Lo que voy a hacer es meterle gas y ahora lo que yo quiero es generar una explosión, ignitar esta mezcla. Para eso lo que voy a hacer es meter una bujía. La misma bujía que se usa en los autos, ¿sí? O en las motos. Esto genera, conectado a un cable eléctrico. Antiguamente esto funcionaba con un platino, ¿no? En los autos. Después vino el encendido electrónico y ya es electrónica la que genera pulsos de corriente. Y en la bujía se forma como una chispa ahí adentro, ¿sí? Entre esos dos terminales se forma una chispa, un arco, y eso hace explotar esta mezcla de gas. Bien, ¿qué pasa si yo ahora agarro, le mando corriente a esa bujía y genero un arco, Nelson? ¿Qué esperas que ocurra? ¿O qué espera que ocurra la comunidad? ¿Se animan a dar algún resultado? No lo escucho a Nelson, no sé si estás. ¿Estás, Nelson? Estoy. Bueno, decime entonces qué esperás que ocurra cuando yo le mande corriente a la bujía. Mirá, yo creo que
vamos a ver que los gases salen tanto para un lado como para el otro, ¿no? Pasa lo mismo que en un cilindro de un auto. Cuando meto aire y combustible y una chispa, explota. Y cuando explota, los gases se expanden, porque aumenta su temperatura, se expanden los gases, y esos gases van a salir. Como este es un cilindro que tiene los dos lados abiertos, lo que vamos a ver es que los gases van a escapar en los dos sentidos, en las dos direcciones. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro, vuelvo a meter otra vez oxígeno y algún combustible, pero le mando una tapa? ¿Bien? Por supuesto, abulonada, como fuera, mando chispa. ¿Qué esperás ahora que ocurra? Bien, que los gases tomen una sola dirección, ¿no? Vamos a verlo. En efecto, ahora todos los gases van a salir hacia la parte trasera de este cilindro y por lo tanto, por algo que se llama en física conservación de la cantidad de movimiento, el producto de la masa por la velocidad de gases tiene que ser igual al producto de la masa por la velocidad de este cilindro. Por lo tanto, este cilindro se va a impulsar hacia adelante. La famosa acción y reacción de la tercera ley de Newton, ¿sí? Si yo acelero gases hacia atrás, mi cuerpo se mueve hacia adelante. ¿Bien? Ahora tengo un problema, porque yo lo que quiero es volver a meter combustible a esto y volver a meter aire para que este ciclo se repita muchas veces para poder generar impulso. Entonces, en vez de poner una tapa, lo que voy a hacer ahora es meterle una válvula. ¿Sí? Entonces ahora yo tengo gas, tengo un tubo y tengo una válvula. Vuelvo a mandarle chispas. Y la bujía, ¿no? Y la bujía, por eso le mando corriente. Y ahora lo que voy a tener yo es esta situación, esta condición. Es decir, ahora, la mayor cantidad de gases se va a escapar hacia atrás, pero hay una pequeña cantidad de gases que se van a escapar hacia adelante porque tengo estos orificios. ¿Bien? Entonces, lo que tengo que evitar yo es que se pierda esta cantidad de gas hacia adelante porque lo que hace es frenar el impulso que adquiere este cilindro. Bueno, para eso lo que voy a hacer es agarrar a la válvula, le voy a poner un pétalo de metal, por lo general es de acero inoxidable, que es este pétalo. Es una chapita muy finita de acero inoxidable y ahora le pongo la válvula de escape. Perdón, le pongo la válvula. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Bien. Ahora cuando esto, voy a invisibilizar un poquito el cuerpo, así lo vemos. Cuando esto explote, la mezcla explote y se expandan los gases, va a aumentar la presión dentro de la cámara de combustión, haciendo que estos pétalos se peguen contra la válvula y se cierren. Por lo tanto, todos los gases van a salir hacia atrás. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Hasta ahí está claro. Sí. Vuelvo a poner el tubo y ahora lo que voy a hacer es ponerle un escape. Le pongo este escape, por lo que hace esto es como un Venturi, reduce la velocidad, reduce la sección, disminuye la presión y aumenta la velocidad. Yo lo que hago es aumentar la velocidad de los gases de escape. Bien. Vamos a ver entonces adentro qué pasa ahora. Una vez que los gases se escaparon, acá dentro de la cámara de combustión se genera una zona digamos, de baja presión, de vacío. Por lo tanto, va a chupar de afuera, o sea, del escape y de adentro va a chupar. Pero como en el escape están saliendo los gases, no va a poder chupar del escape, va a poder chupar solamente de adelante, de la válvula. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que le pasa a estos petalitos? Los petalitos se doblan hacia adelante, porque hay una succión, ¿sí? Bien. Cuando esto ocurre, entra aire y combustible a la cámara digamos, de combustión. Vuelve a ocurrir una chispa, vuelve a explotar, vuelven a escapar los gases. Cuando explota, la presión cierra las chapitas, las vuelve a meter para adentro. Claro. Y ahí deja... Y una vez que se genera el vacío, lo vuelve a abrir. Exacto. Acá están saliendo los gases hacia afuera, se reduce la presión, hace vacío, ¡pum! Se doblan hacia adelante las chapitas, entra gas, entra aire. Bien. Ahora lo que nos faltaría entonces es
algún sistema por el cual podamos meter oxígeno y combustible, aire y combustible. Para eso usamos algo que se utiliza también en los autos de hace mucho tiempo, que es un carburador. Básicamente un carburador es un tubo de Venturi, que ahora se los voy a mostrar. Le pongo un tubo de Venturi y lo que hace esto es chupa aire por adelante, se reduce la sección y donde se reduce la sección baja la presión, o sea que hay un vacío. Si yo a eso lo conecto con un carenadito y un caño conectado a un tanque de combustible, cada vez que pase aire por acá adentro va a succionar combustible. Se va a mezclar, va a entrar a la cámara de combustión, De la combustión. bujía hace explotar la mezcla sale hacia afuera porque se cierra la válvula y cuando hay vacío, la válvula se abre, vuelve a succionar aire, el aire succiona combustible, entran y se repite el ciclo. Por eso es un pulso reactor, porque todo el tiempo está generando como ciclos, pulsos de impulso justamente, ¿sí? Hasta acá estamos. Sí, sí. Creo que sí. Bien, A ver, vamos la a ver gente, si nos comenta algo, la gente por ahora parece que lo entiende, no hay preguntas, ¿eh? Bien, vamos a verlo funcionar entonces. Bueno, esto es un pulso reactor, es el motor de pulso reactor que alimentaba la bomba B1. ¿Bien? Como verán acá arriba está el cañito con el combustible, que puede ser gas o puede ser querosén. Hay unos tanques amarillos que lo que hacen es hacer circular aire por adentro para arrancar, dar inicio a la primera explosión y después el motor se mantiene solo. Vamos a ver el video. Después les compartimos los links de todos estos videos, ¿sí? Como se nota, ¿no? La apertura de la válvula que explicabas vos, El ruido, ¿no? como sopla en el escape. Tal cual. Bien, ahora vamos a ver otro. Son los mismos muchachos, otro tipo de motor. Parecido, pintado, camuflado, digamos. Hacen pasar aire, chupa combustible, mandan corriente a la bujía y explota. Ahí está regulando el caudal de combustible. Y ahí Lo arrancó. que no se está escuchando es el audio, el sonido, Franquito. Ah, bueno. Dame 2 segundos. Ahí decime después, Nelson, si se escucha bien, ¿eh? Dale. ¿Se llega a escuchar? No se escucha, ¿no? No, no, en estos dos videos no se escuchó, Franquito. Bueno, para la próxima lo mejoramos, lo resolvemos, ¿sí? Vamos a ver este video, donde también eso es otro pulso reactor con la diferencia de que ahora tiene una válvula que es distinta, no son pétalos, sino que son flapper, son chapitas que se abren y se cierran. Esto es en Alemania, acá viene el tubo que alimenta con combustible, la bujía, como vimos recién, bueno, está toda la electrónica para el encendido, se toman las birras, El combustible, los muchachos. ahí le mandan aire, ¿sí?
Fíjate el empuje que genera, que está todo anclado con cadena, todo estaqueado, digamos. Claro, claro, para que no salga despedido. Y arrancó. Este lo tienen bien sincronizado, ¿no? O sea, trabaja a una velocidad más pareja. Acá vamos a ver bien la válvula, cómo funciona. Acá está la bujía, se ve acá chiquitita la bujía, tiki, el tubo de escape, y se está viendo a través de la válvula. Bueno, todo este es el proceso de construcción. Acá están los inyectores de combustible, las válvulas, que ya vamos a ver cómo funcionan estas. Pesan todo. Fíjate lo que empuja ese motor, ¿no? Es como se cierran, se abren, se cierran, se abren, se cierran, se abren. Solo que lo hace muy rápido. Bueno, esto es una explicación del motor pulso reactor de la bomba B1 por Alemania. Lo que vemos acá es un tanque de combustible, un tanque de aire, este es el tanque de combustible y este es el motor pulso reactor. ¿Sí? Ahí vamos a ver cómo chupa aire, se mezcla con el oxígeno, se le da chispa, explota, se expanden los gases, salen por el escape, se genera vacío, vuelve a chupar aire, etc. Este tanque esférico de aire se puede utilizar o bien para dar el arranque inicial o en las catapultas que usaban en la bomba B1 ya salían con velocidad y una inclinación, un ángulo hacia arriba, y eso hacía que entrase el aire con el combustible y ya arrancaba en vuelo, ¿no? Claro, claro. Ya no necesitaba del tanque de aire. Tal cual. De todos modos, este oxígeno, este aire comprimido, se usaba para los instrumentos dentro de la bomba, para lo que es el guiado, navegación y control de esta bomba. Bueno, fíjense, entra aire con combustible, explota la chispa, explota esto, se expanden los gases, se genera vacío, vuelve a chupar aire con combustible, se genera la chispa, detona, vuelven a salir los gases, y este proceso se repite un montón de veces muy rápido. Y acá pueden ver cómo en cámara lenta, cada explosión van a ver que este es como un motor que está perforado, tiene unas ventanas de vidrio que se puede observar cómo la flama va avanzando hacia el escape, hasta salir, digamos, ¿no? Hasta salir, claro. Está la válvula. Así se mueven. Las chapitas esas son las válvulas. Se cierran y se Ajá. abren cuando aumenta la presión o succiona. ¿Sí? Son las Y ahí está la catapultas. catapulta. Claro, claro. Se enciende el motor. Hay veces que se abre y se abre y se cierra. Muy rápido lo hace. Sí, sí, lo hace a una velocidad. Y ahí sale la bomba B1, digamos, ¿no? Y acá vamos a ver bien cómo funciona la válvula.
la bujía, el escape, las válvulas del lado de adentro. Y ahí vemos cómo se ven y se cierran las válvulas, súper rápido. Sí, impresionante. Bueno, ahí dice Gastón que tiene el video de los alemanes con sonido, si quiere que lo pongamos. Sí, claro, Gastón, si lo quieres poner. Sí, no hay problema. Todos. Tal cual, Barbaria Criollo, arrancaron por ahí. Ese motor consume 20 litros por minuto, que era 200 kilos de empuje, algo así. Me parece que consumen más los alemanes de cerveza que el motor ese de combustible. Y encima vos fíjate que para el motor usaron una garrafa, ¿no? De combustible. O sea, el gasto estaba en la cerveza, no en el combustible. Era lindo. Vamos a retomar lo que estuvimos viendo el otro día. ¿Sí? En principio habíamos visto los pulsorreactores, que este de acá que lo habíamos desculado todo, cómo funcionaba, y acá le hice un corte, ¿no? Internamente, como para ver todas las etapas. Desde el tubo de Venturi, teníamos la válvula, las chapitas que se abrían y se cerraban, bueno, la bujía, los gases, cámara de combustión y escape. ¿Bien? Ahí Héctor nos adelantó que habían pulsorreactores que funcionaban sin válvulas. Y es este modelo.
Este modelo no tiene válvula, tiene una tapa simplemente adelante, cerrada, y tiene una admisión donde se introduce el combustible o el gas que se utiliza para la propulsión. Vamos a ver cómo funciona este pulsorreactor sin válvulas, porque esto va a dar origen a lo que viene a continuación. Si querés, Nelson, pasar los videitos, el 1. Bueno, se cayó Nelson. Ok. Vamos a aguantar un cachito que suba. Entonces. Hola, Franco, ¿me escuchás? Ahí va. Sí, ahí te escucha, Nelson. No, que no los pude bajar los videos, acordate. Ok, listo, perfecto. Bueno, Dale. Entonces, lo que hace, lo interesante del Estoy detrás de cámara para que se pueda ver completa la pantalla y la gente lo pueda apreciar bien. Ok. Lo que se puede entender de este pulso reactor sin válvulas es que una explicación simple y sencilla es que estos gases que veíamos acá adentro, al dilatarse por producto de la explosión, en esta cañería que es más pequeña, se generan frente de ondas que es como una especie de resistencia. Por lo tanto, los gases no escapan por acá o escapan muy poquito. La mayor cantidad de gases digamos, de la explosión, de la combustión del combustible con el oxígeno, sale por el tubo de escape y un poquito sale por aquí adentro. Pero esto es debido a que internamente se producen ondas de choque y al estrangular, digamos, el caño al ser más pequeño, logramos que no haya impulso por este caño. Y si lo hay, está orientada en la misma dirección que el escape para que todo vaya en el mismo sentido. Ahora bien, vamos a ver cómo funciona un pulso reactor. Bien, supongamos lo siguiente. Yo tengo acá una especie de álabes conectadas a un eje y internamente conectado a una cámara de combustión donde se mete combustible, se mezcla con el aire, lo que nosotros usamos del aire es el oxígeno, se produce la explosión, se dilatan los gases y tenemos el escape de la cámara de combustión y generamos el impulso como vimos la otra vez. Entonces el secreto es, mientras más aire podemos, digamos, succionar, más combustible podemos quemar y por lo tanto más impulso podemos producir. Ahora bien, al igual que en el motor o en el pulso reactor sin válvulas, ocurre lo mismo. En un momento determinado, si yo sigo aumentando la velocidad digamos, de los gases, voy metiendo más flujo de gases, de aire, va a llegar un momento donde se van a generar ondas de choques y finalmente el motor se vuelve ineficiente. Pero vamos a entender cómo funciona este. Yo tengo acá un eje conectado a unos álabes que giran. Uno puede dar inicio a este motor con un sistema como el burro de arranque de un auto. Yo puedo conectar un motor eléctrico a este eje, hacerlo girar, ir metiendo combustible y a medida que va entrando oxígeno se produce la explosión, los gases se escapan. ¿Bien? Si yo hago girar mucho más rápido este ventilador, voy a meter más aire dentro de la cámara de combustión, voy a poder quemar más combustible y voy a poder generar más impulso. Por lo tanto, acá parece que mientras más aire pueda meter dentro de mi motor, más empuje voy a poder producir. Entonces puedo yo agarrar y decir, bueno, ok, ahora meto 2 etapas más, 3 etapas. Y cada vez voy comprimiendo más aire, más y más, metiendo más aire dentro de la cámara de combustión y consumiendo más combustible, generando más impulso. Pero tengo un problema. Si el movimiento del eje lo genera ese motor eléctrico, ese burro de arranque o el bendy de la moto, el motor eléctrico tiene una capacidad de giro, una cantidad de RPM máxima. Por más que sean Brushless los que se utilizan ahora, que llegan hasta 10.000, 12.000, 20.000 RPM, sigue siendo un motor que le va a costar muchísimo mover digamos, estos álabes con la suficiente velocidad y la suficiente potencia para poder consumir o aspirar mucho aire. Entonces lo que se puede hacer es agregar una tapa al final de la cámara de combustión
otra hélice. ¿Qué pasa? Los gases de escape, al estar calientes y a muy alta velocidad, hacen girar esta turbina. Esta turbina está conectada al mismo eje que está conectado los álabes, el compresor, digamos. Por lo tanto, a medida que escapan los gases a mayor velocidad, esta velocidad o esta energía cinética es transformada por la turbina en un movimiento rotacional de mi eje, que eso retroalimenta el compresor, haciendo que este gire más rápido. Por lo tanto, yo ya puedo desconectar el bendy o el burro de arranque del motor y puede funcionar solo. Si a esto además le agrego un cadenadito, tenemos lo que conocemos como una turbina. ¿Bien? Carenado, etapa de compresor. Etapa de combustión. Y finalmente la parte de la turbina, con los gases de escape. Y todo eso recubierto en un carenado nos da la turbina. Como ven, al igual que el pulso reactor, habíamos visto que el pulso reactor tenía un ciclo donde aspiraba, se mezclaba con el combustible por el bendy que tenía, por el venturi que tenía, explotaba por la chispa que largaba la bujía, se expandían los gases, salían por el escape, se generaba una zona de vacío dentro de la cámara de combustión que volvía a aspirar aire, volvía a mezclarse con el combustible y así se repetía de manera cíclica. Pero eso tiene un límite, puede explotar, aspirar hasta una cierta velocidad y generar un cierto empuje. Acá lo que estamos logrando es casi un empuje permanente. Todo el tiempo está empujando, todo el tiempo está comprimiendo aire, inyectando aire adentro de la cámara de combustión. Les voy a mostrar ahora esta imagen, donde vamos a ver lo mismo. Perdonen que están invertidas, ¿sí? Pero tenemos una etapa de admisión, donde se comprime el aire, pasa por los álabes, el compresor, se va comprimiendo, se alimenta la cámara de combustión, tenemos los inyectores de combustible, se produce la explosión, los gases dilatados de alta velocidad escapan y pasan por la turbina. La turbina está conectada al eje, donde nuevamente retroalimenta el movimiento del compresor o de la admisión. Y finalmente se produce los gases de escape. Espero que esto se haya entendido bien, porque lo que viene en el próximo video es el motor scramjet y el motor ramjet, que tienen algo muy, muy importante, no tienen partes móviles. ¿Por qué es importante esto que les digo? Bueno, en principio, este sistema, este turbocompresor, tiene un límite. Si el avión vuela a demasiada velocidad, cercana o superior a la velocidad del sonido, se llaman supersónico, vuelo supersónico, se generan ondas de choques en la admisión que pueden, además de romper los álabes o romper la turbina, se genera una resistencia tan grande que ya el motor deja de ser eficiente. ¿Bien? Es lo que pasa, por ejemplo, con el vuelo de los helicópteros. La puntera de las hélices, digamos, de los planos del helicóptero, generan, como están rotando, giran a mucha más velocidad que lo que está cerca del eje de rotación de las hélices. Y puede pasar que si haces girar demasiado rápido la hélice del helicóptero, las punteras entren en pérdida. Y si entran en pérdida, perdés sustentación y además puedes romper el helicóptero. Entonces, hay un límite en todo este sistema donde algo está rotando y hay aire que está entrando a muy alta velocidad con ondas de choque, que son ondas muy, muy fuertes, pueden romper realmente en cualquier estructura. Y además, se vuelve tremendamente ineficiente el motor porque es incapaz de aspirar, ya que el aire está, digamos, entra enrarecido. Bueno, los motores scramjet y ramjet vienen a resolver este problema, pero tienen un gran inconveniente. Solo funcionan a velocidades hipersónicas. El próximo programa vamos a ver el motor, cómo funciona el scramjet, cómo funciona el ramjet, y finalmente vamos a ver los sistemas de armas que hay en este momento de la actualidad de misiles hipersónicos. Así que espero que les haya gustado, quedo a disposición de cualquier pregunta. Bien. Bien, hasta ahora habíamos visto los pulsos reactores y habíamos visto cómo funcionaba un pulso reactor. Perdón que pasa el tren, corto un segundo. Ahí va.
Y habíamos visto que los pulsorreactores tenían una especie de sistema de válvulas, una especie de pétalo que se abría y se cerraba en función de los ciclos termodinámicos de la combustión del motor. Pero que había otros motores que eran sin válvulas o valveless, que por la obstrucción del caño y por las ondas de choque que se producen internamente, evitaba que los gases de escape saliesen por digamos, el tubo de admisión y casi la mayor parte de los gases escapasen por el escape o la tobera del motor. Y que esos pocos gases que escapaban por la admisión tuviesen en el mismo dirección y sentido como para aprovechar todo el empuje. Ahora bien, eso es sumamente importante porque nosotros podemos producir un motor sin ningún tipo de parte mecánica, simplemente con la geometría de la admisión y del escape, podemos lograr tener un motor que funcione y produzca empuje sin ningún tipo de partes móviles. No obstante, vimos los turborreactores también, que habíamos visto que tenía una etapa de compresión a partir de lo que se ve en una turbina de avión, los álabes, o el ventilador ese grande en los aviones de pasajeros, que era cuando es un turbofan. Y bueno, lo que hacíamos cuando comprimimos aire, ya lo vamos a ver, hay una pequeña ecuación, les prometo va a ser muy rapidita, pero para hablar un poquito todo más técnico, mínimo, pero que cuando aumenta la presión, básicamente lo que ocurre es que hay más aire. Si hay más aire, se puede mezclar con más combustible, se puede hacer mayor combustión y por lo tanto producirse mayor empuje. El tongo siempre es el mismo. Tratar de absorber la mayor cantidad de aire posible para quemar la mayor cantidad de combustible posible para producir la mayor cantidad posible de empuje. Pero que esto tiene un límite. Vimos que si el aire entra demasiado rápido, se producen ondas de choque, motivo por el cual existen los pulsorreactores sin válvula. Esas ondas de choque hacen que el motor pierda eficiencia, ya no comprime tanto aire, o ocurre una combustión con fluidos supersónicos que tampoco son eficientes y el avión, digamos, el motor pierde muchísima eficiencia. Siguiente. Dale. Con lo que vimos hasta acá, ya sabemos que, por ejemplo, estos pulsorreactores se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial y fueron los motores que impulsaron las denominadas bombas B-1. Que en aquel entonces no había misil, no existía el término misil, no se conocía, se llamaban bombas voladoras. Hoy tranquilamente podemos definirla como un misil, digamos, ¿no? O al menos un cohete. Siguiente. Bien, para el caso de los turborreactores, la aplicación que encontramos en misiles, la más tradicional de todas, son los misiles cruceros. Por ejemplo, acá como el de la imagen, que es el Tomahawk. Es un motor de avión de reacción interno que tiene ese tipo de misil, tiene un vuelo subsónico, pero ya puede generar muchísimo mayor alcance que los motores, estos pulsorreactores, ¿no? Avanzamos. Bien, también hay que hablar de otros dos tipos de motores, los motores de combustible líquidos y los motores de combustible sólidos. En los líquidos, al principio, los primeros, eran simplemente tanques de oxidante, que es el oxígeno, más el comburente, que es el material que aporta el combustible en sí. Y estos dos tipos de motores lo que tienen de distinto es que tienen su propio oxígeno, no necesitan el aire del exterior. Por eso son de uso muy espacial, porque al tener su propio oxígeno, en el espacio pueden funcionar igual. Pero estos tipos de motores se han utilizado también para sistemas de misiles. Bien, vamos a la siguiente. El caso del primer misil con un motor de combustible líquido es el caso de la B-2, también de la Segunda Guerra Mundial, en donde los tanques no había turbobomba como los cohetes ahora de SpaceX, sino que los tanques se presurizaban a muchísima presión y cuando se liberaban las válvulas salía el combustible y el oxidante, el oxígeno, se mezclan en el difusor y bueno, en la cámara de combustión ocurría la explosión, la detonación la deflagración de toda esa mezcla y se producían los gases de escape que producen el empuje del motor. Así que bueno, actualmente ese tipo de motores se utilizaban para los misiles balísticos intercontinentales. Tuvo su auge en la Guerra Fría. El problema de estos tipos de motores es que tienen muy mala disponibilidad, o sea, uno debería preparar el misil para lanzarlo, es decir, que debería cargar el combustible y ese proceso era sumamente peligroso y demoraba mucho tiempo.
Por eso se usaban como misiles balísticos intercontinentales para ataques estratégicos, algo planificado. No se podía hacer un sistema de defensa antiaéreo con algo así, porque hasta que preparas el misil, ya te atacaron y te destruyeron. Bueno, otro uso, como les acabo de decir anteriormente, como tiene su propio oxígeno, es el de uso espacial. Siguiente. Para el caso de los combustibles sólidos, acá tenemos ejemplos de uso de misiles de combustibles sólidos, como el Sidewinder, el AMRAAM, el Exocet, y también como motor principal o como booster digamos, de vehículos espaciales. Otra vez, tiene uso espacial porque al tener su propio oxígeno, no necesita, puede funcionar en una atmósfera sin gases, como en el espacio. Seguimos. Bien, hasta acá vimos pulsorreactores, turborreactores, motores de combustible líquido y motores de combustible sólido. Lo que vamos a ver a continuación son los ramjet y los scramjet. Avanzamos. Estos dos tipos de motores son los utilizados para los misiles hipersónicos, motivo que generó esta serie de 4 videos, que estamos en la parte 3. Seguimos. Bien, vamos a hablar de unas generalidades. El motor ramjet es de combustión subsónica, o sea que adentro de la cámara de combustión los gases están a velocidades subsónicas, por debajo de la velocidad del sonido, y su rango operativo empiezan a funcionar a partir del Mach 3 y hasta el Mach 6. En cambio, el scramjet es de combustión supersónica y su rango operativo es mayor al Mach 6 y teóricamente hasta el Mach 25, dependiendo del tipo de combustible que utilicen. Seguimos. Bien, vamos a ver el primero de esos motores, que es el ramjet. Perdón, sí. Franco, esto era algo que nos había adelantado el amigo Héctor Trucci cuando empezamos a explicar al principio, ¿no? Lo de los misiles. Para el misil balístico estratégico, B1. El B2 es un motor de combustible líquido, no es un pulsorreactor. El que sí es, como dice Héctor, el B1, sí, tal cual. El AB1 sí es un pulsorreactor. Y lo que nos había adelantado Héctor fue que existían motores sin válvulas, pulsorreactores, y que eso da lugar a lo que vamos a ver ahora como ramjet y scramjet, que son motores que no tienen partes móviles, como vamos a ver ahora. Bueno, en el caso del ramjet es la denominación que le dieron en la ex-URSS. En cambio, en Francia se le llamaba estratorreactores, pero básicamente es lo mismo, estamos hablando del mismo tipo de motores. Y acá les pongo un ejemplo de la naturaleza. ¿Qué pasa cuando entra el aire demasiado rápido? En el caso del halcón peregrino, que es, digamos, es el animal más veloz de la Tierra, puede llegar a 300 y pico kilómetros por hora en picado, a esa velocidad no puede respirar el animal. Entonces tiene una especie de protuberancia o huesos en la nariz o en su hocico que generan ondas de choque que reducen la velocidad y de esa manera el animal puede respirar. Lo mismo pasa con los motores cuando vuelan. Si vuelan demasiado rápido, no pueden respirar, no pueden generar combustión esos motores. Por eso, por ejemplo, en el caso del SR-71 y tantos MiG, tiene una especie de cono que entra y sale dentro del motor, generando más ondas de choque, menos ondas de choque, y lo que hacen es reducir la velocidad del fluido aumentando la presión. Y esto es importantísimo. Si yo puedo lograr aumentar la presión, simplemente moviendo el cono hacia adelante o hacia atrás, me estoy ahorrando la etapa del compresor que vimos en los turborreactores, que justamente la función era aumentar la presión del fluido. Acá simplemente desplazando el cono hacia adelante y hacia atrás a determinada velocidad, puedo generar el mismo efecto que si tuviese un turbocompresor, un turborreactor, ¿bien? Con lo cual, que sacás mayor partes móviles. No tenés partes móviles, no tenés la complejidad y no tenés el peso de todo eso. Claro. Con lo cual, tenés un motor mucho más eficiente. ¿Bien? Bien, avanzamos. Acá esto es un ejemplo de lo que es un motor. Vamos a ver digamos, en la margen superior izquierda. Es un motor ramjet, donde tiene un cono que entra y que sale, generando obstrucción. ¿Cómo aumento yo la presión? Si yo es como un embudo, imaginemos un embudo. Si yo meto un flujo de aire,
Hay algo que se llama conservación de la cantidad de movimiento. Es una ley que termina directamente en lo que se conoce como la tercera ley de Newton, acción y reacción. Pero básicamente, si yo tengo un fluido que está yendo hacia una determinada velocidad y no considero ningún tipo de resistencia hacia el fluido, y tiene una masa, es decir, tengo un caudal másico, tengo una cantidad de masa de aire que entra por segundo, si yo obstruyo esa sección, lo que vimos por Bernoulli, como se conserva la cantidad de movimiento, esa misma masa va a seguir circulando, pero al estar obstruido el túnel, tiene que circular más rápido el fluido, a mayor velocidad. Cuando aumenta la velocidad, lo que aumenta es la presión dinámica, ya lo vamos a ver, y disminuye la presión estática. ¿Sí? La presión total siempre es constante, lo vamos a ver. Pero en definitiva hay una cuestión, acá hay un juego entre reducir secciones para aumentar velocidades, reducir velocidades, generar ondas de choque que restringen el fluido, el paso del fluido, aumentando la presión. Bueno, en el caso de este motor, por ejemplo, como la del Brahmos, que es el misil hipersónico indio, lo que podemos ver es que tiene como dos etapas. En principio tiene una primera etapa que es un combustible sólido, como hemos visto anteriormente, que acelera al misil hasta el Mach 3, donde empieza a funcionar su motor ramjet. Y a partir de eso, moviendo la geometría de su nariz, dosifica el flujo de aire y genera las velocidades de este tipo de misiles. Como ven, primera etapa es una propulsión sólida, hay algunos que hacen con turborreactores la primera etapa, hasta alcanzar la velocidad de operación del motor ramjet. Y en la segunda etapa ya labura el motor ramjet derechito. Otro tipo de motores, así como pueden ver, es el Meteor de Suecia. ¿Qué es importante acá para verlo? Debajo de la imagen del Brahmos, tiene un dibujito donde dice que la admisión se genera a Mach mayores a 1, pero en la cámara de combustión la velocidad del fluido es menor a un Mach. Y finalmente el escape vuelve a ser mayor a un Mach. La compresión del aire ocurre por la velocidad del fluido de forma natural, no requiere compresión como los turborreactores, lo que estamos explicando, no necesita partes móviles. Simplemente modificando la geometría de la admisión de ese misil, de ese motor, uno logra generar efectos de ondas de choque, restricciones que aumentan la resistencia y comprimen el aire, aumentando la presión y le bajan la velocidad, aumenta el caudal másico que necesitamos para poder mezclarlo con el oxígeno, con el combustible y generar la propulsión. Avanzamos. Bien, volviendo al motor del SR-71. Esto era algo sumamente interesante e innovador. Este motor es un turborreactor común y corriente, como el que venimos viendo, solo que a determinada velocidad internamente tenía unas especies de válvulas que se liberaban, se abrían, y entonces desviaban el flujo de aire directamente a la cámara de combustión. Entonces era una especie de bypass, bypaseaba al turborreactor, mandando el aire directamente a la cámara de combustión y produciendo la combustión y finalmente la expulsión de los gases. Es decir, que este es un motor que arrancaba como turborreactor, pero en un momento determinado se convertía en un ramjet. Directamente el aire por la presión abría esas válvulas y hacía que se escape por unos tubos, que los pongo ahí a la derecha, ¿ve que hay como 3 flechitas naranjas? En esos tubos se inyectaba directamente el aire de la admisión y pasaba directamente a la cámara de combustión, bypaseando el flujo de aire, ¿sí? Esto fue una gran novedad de este tipo de motores, ¿no? Si no, sería inútil el turborreactor a estas velocidades. ¿Qué hacían ellos? Bueno, simplemente encontraron esta solución de desviar el flujo de aire a determinada presión para que se transforme en un ramjet. O en un estratorreactor, exactamente lo mismo, ¿sí? Avanzamos. Bueno, finalmente vamos a hablar del scramjet. El scramjet es un motor también como el ramjet. En realidad, scramjet es Supersonic Combustion Ramjet. Es un ramjet que ocurre en la combustión a velocidad supersónica. Acá tenemos dos ejemplos, un avión experimental de la NASA y tenemos un misil ruso, ¿sí? Que ya vamos a ver más adelante. Avanzamos. Bien.
En la margen superior izquierda, lo que están viendo es un motor que no tiene partes móviles y que tiene un émbolo interno que cuando se adelanta o se retrasa, se transforma en un ramjet o se transforma en un scramjet. Si se adelanta, lo que van a ver en la imagen de abajo, en la parte superior que dice Ramjet Engine, van a ver que la admisión es mayor a Mach 1, la combustión es menor a Mach 1 y finalmente el escape es mayor a Mach 1. En cambio, en el ramjet, si se te retrasa el cono, van a ver que el ingreso de aire es supersónico, la combustión es supersónica y el escape también es supersónico. Ahora, ¿qué pasa si ese cilindro con el émbolo lo cortamos al medio, con un plano, como la imagen de la derecha, margen superior derecha? Es básicamente la imagen que tenemos abajo de ese motor, de ese avión experimental de la NASA, ¿sí? Que es básicamente ese motor que estamos viendo en la margen superior izquierda, cortado a la mitad. Y ahí tenemos el motor de ese avión experimental. Avanzamos. Bien, para el próximo programa y última parte de esta serie, vamos a hablar de los misiles hipersónicos, pero ya vamos a hablar de cuestiones técnicas, de prestaciones bélicas. Ya sabemos cómo funciona el motor, ya sabemos que ingresa el aire a mucha velocidad, que para poder funcionar un scramjet, por ejemplo, debe entrar el aire a más de 6 Mach de velocidad, y que tiene un hipotético máxima velocidad de hasta 25 Mach, dependiendo de cierta altitud, combustible, etc. Pero en cualquier caso, tenemos un misil que está cambiando el escenario mundial porque no hay forma de detenerlo. Aparte ocurre algo muy particular por lo menos con los scramjet, no sé los ramjet. Los ramjet van entre 3 y 6 Mach. Los scramjet, estos hipersónicos, como el Zircon, van de 6 a 7, 8 Mach, creo que es la velocidad que vuela, 9 Mach. Ocurre algo. Cambia el estado de la materia del fluido que rodea el misil. La materia está sólida. Si yo le aumento la temperatura, pasa de estado sólido a líquido. Si yo le aumento la temperatura, pasa de líquido a gaseoso. Y si yo aumento la velocidad, pasa de gaseoso a plasma. Este misil, el hipersónico, el Zircon, vuela tan rápido que genera tanta temperatura que el gas, el fluido en el que está sumergido, que es el aire, que es un gas, levanta tanta temperatura que se transforma en plasma. ¿Y cuál es el problema de que se transforme en plasma? Que absorbe las ondas de radio. Es un misil que además de volar hipersónicamente, es invisible al radar, lo cual es un despelote. No hay forma de parar esta cosa, no te enterás nunca de nada. Ni lo viste venir, ni lo vas a ver venir, ni en un radar, ni con ningún sistema óptico. Con lo cual, a mí me sorprendió, no lo sabía, que se formaba plasma a la temperatura. Por eso la nariz del Zircon la ven negro, porque seguramente es de un material cerámico, como el de la panza de los transportadores espaciales yanquis, que eran todas de cerámica negra, por la temperatura que levantaba. Lo mismo pasa con la nariz de ese misil. Levanta tanta temperatura que forma un cono de plasma. ¿Vieron que en las películas de la NASA, no sé, el Apolo 13, que reingresaba y había una zona muerta donde no había comunicación de radio? Sí, sí. Porque se formaba plasma alrededor de la cápsula de reingreso. Entonces no había posibilidad de comunicarse. Y no sabían dónde estaban, hasta que no abría el paracaídas, no salía de ese velo negro que le llamaban. No había forma de comunicarse con la cápsula. ¿Por qué? Porque absorbe todo tipo de ondas de radio. Este misil le ocurre lo mismo. Es un misil invisible literalmente. Absorbe todo tipo de onda de radio, ya sea de comunicaciones como de un radar que lo está tratando de traquear. De localizar. Exacto. Y encima vuela a una velocidad que es imposible detenerlo con absolutamente nada. Así que nada, esperemos que el próximo programa va a ser un programa en conjunto con Nelson. Vamos a preparar material, vamos a buscar tipos de misiles, de quiénes son, países de orígenes, qué tipo de uso le dan. Vamos a tratar de encontrar algún videito en YouTube de cómo funcionan, porque se ven. Yo arranqué con una parodia, una miniatura que hicimos en un short. Ahí viene Michil, que era en realidad ucraniano, que lo traduje yo. Pero en realidad lo que estamos viendo es un misil hipersónico y es una salvajada. Y hay más videos de misiles hipersónicos impactando en Ucrania, de Rusia, y francamente no se ven en cámara.
es algo en cámara lenta que ves un destello mínimo y explotó y no te enteraste de absolutamente nada. Creo que queda una más. Sí. Bien, última parte de los misiles hipersónicos. Ya a esta altura sabemos qué tipo de motores existen para los misiles y los cohetes de uso bélico y también espacial. Vimos en el primer capítulo todo lo que era pulsorreactores. Entendiendo los pulsorreactores, vimos los pulsorreactores sin válvulas y sabemos que sin partes móviles se es capaz de producir propulsión a través de un motor, lo cual es excelente porque da pie a lo que vimos la tercera entrega de los motores ramjet y scramjet. Lo que nos falta ver ahora es qué es lo que hay dando vuelta en el mundo en términos de misiles hipersónicos. Sobre todo porque se engloba en hipersónico, se engloba todo. Es como que todo es hipersónico. Si es subsónico, supersónico o hipersónico, está como todo muy mezclado. Bueno, vamos a tratar de ver qué es cada cosa y qué es lo que es cada país, digamos, ¿no? Y en qué estado está de avance cada uno. Bien. Seguimos, siguiente, Filmina. Sí. Bien, vamos a ver qué está haciendo India. Está claro que India tiene el BrahMos, el 1 y el 2, que es un tipo de misil de crucero supersónico. Este tiene un motor de primera etapa de propulsión sólida. Una vez que ya sabemos que cuando pasa el Mach 3, ya puede activar el motor Ramjet. Y a partir de eso sigue con su motor Ramjet. El BrahMos es una cooperación con Rusia. Rusia también tiene esta versión suya propia, pero no es la más utilizada, la más difundida, ¿no? Pero bueno, India ha desarrollado un sistema de armas formidable. Luego está trabajando, ya esto es el BrahMos Mark II, que ya es crucero hipersónico. Primera etapa propulsión sólida, como vimos, y la segunda etapa es un scramjet. Bien, y el estatus del BrahMos Mark II está en desarrollo. Vamos con la siguiente. Vamos. Irán. Bueno, acaba de ser protagonista Irán lanzando su Fatah, no estos hipersónicos, sino que la versión, digamos, tradicional balística. Sin embargo, se pudo observar por los distintos videos que hay dando vuelta, cómo bajan como un martillazo. Incluso en Irak se veía como el sistema antiaéreo Falang hacía una cortina de balas trazadoras y seguía la curva, y de repente se ve que clava ahí el Fatah S, imposible de parar, digamos, ¿no? Y es un sistema tradicional, digamos, es un misil balístico, que la diferencia de los nuevos hipersónicos balísticos, que los nuevos hipersónicos balísticos justamente esquivan, van evadiendo sistemas de defensa, y en su aproximación final también hacen maniobras para que sean imposibles de alcanzar. Este no, simplemente es balístico y hizo un desastre. Bueno, imagínense ahora estos balísticos hipersónicos de Irán, el Fatah y el Fatah 2. Lo mismo, el Fatah balístico de alcance medio hipersónico, mirá las velocidades, Mach 13 a Mach 15. Esto igual es medio propaganda. Ningún país te da la información precisa de sus prestaciones, sino que todo pasa por la propaganda y la contrapropaganda, digamos, ¿no? Pero en cualquier caso se puede observar fácilmente que tiene una primera etapa de un combustible sólido y en la segunda también con combustible sólido, empuje vectorial. El estatus es operativo para el caso del Fatah, y las plataformas de lanzamiento son terrestres. En el caso del Fatah 2, ya es un misil balístico hipersónico, un alcance descomunal, 2.000 kilómetros, Mach 17, motor de combustible sólido para la primera etapa, con empuje vectorial, también la segunda. El estatus es operativo en desarrollo, porque han hecho la presentación de esto, hay que ver hasta qué etapa están, si ya entraron a producción. Perdón que está pasando el tren, ¿eh? Plataforma de lanzamiento terrestre, lo mismo. Bueno, después de haber visto las imágenes de la semana pasada en Siria y en Irak del ataque misilístico de Irán, créanme que ahora yo veo el Fatah y lo veo con otros ojos, porque me parece algo formidable. Los tipos lo que hacen, lo hacen muy bien. Siguiente. Turquía. Bueno, Turquía lo que tiene en este caso es un misil supersónico aire-aire de combustible sólido en etapa de desarrollo. Ya ha realizado su primera prueba exitosa, impactando un objetivo a 100 kilómetros.
Lo interesante de este desarrollo es que la plataforma de lanzamiento es un dron aéreo. Fíjense, digamos, en dónde está dando vuelta el mundo, ¿no? Por dónde está pivotando o oscilando la cosa. Pero no hay mayor desarrollo que este. ¿Avanzamos? Dale. Corea del Norte. Corea del Norte otra vez. Se caricaturiza al líder de Corea del Norte y se tira siempre a menos, pero los tipos están, en el mundo, están cagadísimos con lo que está haciendo Corea del Norte, y Corea del Norte está desarrollando sistemas hipersónicos y los está probando además, no es que amenaza o dibujo o propaganda, esto es real y nada. Si en algún país hay poca información, es de Corea del Norte, así que lamento no tener más para darle. Les puse la fuente de lo poquito que se encuentra, es una fuente francesa. Sin embargo, bueno, la propaganda de Corea del Norte deja al menos ver estas dos versiones, y a la derecha pueden ver claramente un misil con un estratorreactor. Y abajo del todo un hipersónico que parece de tapas sólidas, digamos, ¿no? Avanzamos. Bueno, el gran fracaso. Francia y Reino Unido están tratando de desarrollar este misil antimisil supersónico para reemplazar lo que es el Storm Shadow, que en Ucrania hizo agua por todos lados, y el Exocet de probada confianza y precisión, un gran sistema de armas. Pero en cualquier caso es un convenio, es un joint venture entre Francia. Un consorcio, claro. Claro, un consorcio entre Francia y Inglaterra, para desarrollar un motor de un Ramjet. Está en etapa de desarrollo, prevén para el 2030 tener algo parecido, y la plataforma de lanzamiento va a ser muy similar a lo que es la plataforma de lanzamiento del Exocet, ¿no? Buque, submarino, avión, digamos, por todos lados. Pero están lejísimos, esto están hablando de etapa de desarrollo y recién para el 2030 tener pruebas, digamos, ¿no? Avanzamos. Bien, Japón, también. Japón, a mí sorprendentemente, están lejos, están desarrollando un misil aire-mar hipersónico. Lo único que se puede apreciar es que tienen un motor scramjet, lo vemos por la tobera inferior, y el estatus está en desarrollo. Fíjense que hasta ahora vimos tres tipos de misiles hipersónicos, supersónicos. Tenemos los balísticos, tenemos los cruceros y los antibuques. Por ese lado viene, salvo Turquía, que ha hecho algo aire-aire supersónico, el resto viene por este lado. China, bueno, el coloso de China tiene de todo tipo. Yo traje los dos más representativos, créanme que hay más de China para cortar, pero también hay poca información, pero por lo pronto tiene el Dongfeng 17, este DF-17, que es un misil balístico hipersónico, alcance entre 1800 y 2500 kilómetros, Mach 5, combustible sólido de 2 etapas, operativo, y la plataforma de lanzamiento son terrestres móviles. Recordemos, por favor, que la diferencia entre el balístico tradicional y este balístico hipersónico de la actualidad es que la diferencia no es solamente la velocidad, sino que además estos misiles balísticos esquivan, maniobran en vuelo, tanto en su fase de desarrollo como en su aproximación final, evadiendo todo tipo de sistemas antiaéreos, con lo cual son casi imparables, porque hasta incluso en su aproximación final. ¿Por qué hago hincapié en esto? La mayoría de ustedes habrá cursado en algún momento, o en la secundaria, o en la universidad, física 1, y recuerda el problema de encuentros. Un auto sale de tal lugar, en línea recta, a tal velocidad, y el otro sale de tal otra. ¿A qué hora se encuentran? ¿A qué distancia? Bueno, uno puede interceptar un sistema de defensa hipersónico, subsónico, con un sistema de defensa subsónico, porque es un problema de encuentros. Si yo tengo la trayectoria balística por donde va a ir, basta que lance mucho antes mi sistema subsónico y lo puedo interceptar. El problema es que estos bichos esquivan, con lo cual en el momento que corrigieron su trayectoria, ya no hay posibilidad de agarrarlos con nada. Bueno, después está, por este lado, tenemos el Dongfeng 17 de China, misil balístico hipersónico, y por el otro lado un sistema antibuques hipersónico,
Estos datos de la OTAN, estimación de la OTAN, de 700 a 1500 kilómetros, Mach 10, motor no se declara, por lo pronto tiene una etapa sólida seguro, un booster tiene, ahí se ve en la cola, después no sabemos si se desprende la cofia y se transforma en un ramjet, un scramjet o sigue con otra etapa sólida. Y la plataforma de lanzamiento es aérea y marítima, como pueden observar acá debajo del ala del avión. Avanzamos. Estados Unidos, bueno, si hay alguien que está perdiendo esta carrera es Estados Unidos. Ellos tienen un programa llamado DARPA, y dentro del programa DARPA está este AUK, que es un misil hipersónico, crucero hipersónico, pero es antimisil. Fíjense en la diferencia, acá aparece un nuevo actor, un misil hipersónico antimisiles hipersónicos, algo que aparentemente había encarado muy tibiamente Turquía con su aire-aire hipersónico. Bueno, este es un misil ya hipersónico antimisiles. Velocidad mayor a Mach 5, con lo cual ya te estás quedando corto contra los hipersónicos que acabamos de ver, que tienen Mach 17, Mach 20, está complicado. Primera etapa, una propulsión sólida, segunda etapa tiene un scramjet. Acá hay diferencias, porque si es un scramjet, teóricamente tendría que superar fácilmente los 10-12 Mach, y estos ponen Mach 5, con lo cual parece que en realidad es un ramjet más que scramjet, pero otra vez está dentro de todo lo que es la especulación y la propaganda. Plataforma de lanzamiento en avión, en su prueba de motor. Se ha hecho una prueba de motor, se ha lanzado el avión desde aviones, pero nada, Estados Unidos no da pie con bola con esta tecnología, están muy atrasados en la carrera, contra países que ya tienen operativos y en producción sistemas hipersónicos, ¿no? Avanzamos. Bueno, Rusia es la vedette, es la estrella que guía todo esto, por eso le dedico una filmina a cada uno de los sistemas de armas de Rusia. Vamos a arrancar con el Kinzhal, porque no solo que están todos operativos y todos en producción, sino que además están todos probados. En Ucrania han probado todo y verdaderamente son infalibles, no hay forma de pararlos. El Kinzhal en principio es un misil balístico hipersónico, alcance de 2.000 a 3.000 kilómetros, dependiendo de la plataforma aérea de la que se lo lanza. Si es de un MiG-31K, 2.000 kilómetros, si es de un Tupolev 22M3, ya estamos en casi 3.000 kilómetros de alcance. El Tupolev, para que lo vean, es de los 4 aviones la margen inferior derecha. Velocidad Mach 10, propulsión sólida, estatus operativo, plataforma de lanzamiento aéreo. Es decir, esto es un misil balístico hipersónico lanzado de plataformas aéreas. Avanzamos. Bueno, otro que está haciendo estragos, el Zircon de Rusia. Es un misil crucero hipersónico antibuque. Alcance 300 kilómetros, Mach 7, primera etapa propulsión sólida, segunda etapa es un scramjet, se puede ver fácilmente que es un scramjet, otra vez por la tobera inferior. Estatus operativo, lanzamiento de buques, y declara una altitud de vuelo de hasta 28 kilómetros de altitud, que eso ya es estratosfera. Bien, seguimos. Esta aparentemente es la última esperanza de Rusia, es lo imbatible, el sistema Vanguard, su misil balístico hipersónico, un alcance de 10.000 kilómetros. 10.000 kilómetros, esto es porque está dando vuelta en el espacio, orbitando, velocidad Mach 20 / Mach 27, esto es velocidad orbital. Un satélite en órbita baja está más o menos alrededor de los 25.000, 26.000 kilómetros por hora. Esto está entre 20.000 y 27.000 kilómetros por hora, o sea que esto está volando a 500 kilómetros de altitud a la misma velocidad que un satélite. Sí, Néstor. ¿Y qué lo toma, Franco? ¿Justamente por posicionarse en órbita toma esa velocidad o por los motores en sí? Los motores, cualquier sistema, habían hecho una pregunta hace un ratito en el chat sobre la velocidad del Tronador 2. Yo le explicaba que, bueno, que es un misil, en realidad es un vector, es un cohete para posicionar satélites, y las prestaciones de un vector no se miden como las prestaciones de un sistema de armas. No obstante, para poder poner en órbita un satélite, vos lo tenés que dejar a 25.000 kilómetros por hora, a 500 kilómetros de altitud, para que pueda orbitar. Normalmente ese tipo de cohetes satelitales tienen la primera etapa, que es troposfera, estratosfera, se para,
y luego acelera y llega a la altitud de vuelo. Muchas veces no llega a la velocidad, sino que cuando se separa el satélite, ahí el satélite se vuelve a impulsar y hace maniobras hasta llegar a su órbita. Esto claramente es algo que le podés poner un satélite en la nariz o le podés poner una ojiva, ¿sí? La diferencia está en que el sistema de arma que tiene en la nariz de este cohete, por la forma que tiene y el color que tiene, claramente son materiales cerámicos y están diseñados para que cuando reingresen en la atmósfera, aunque se prenda fuego, esto va como un bólido, es un meteorito cayendo imparable, digamos, ¿no? Entonces, Sí, se nota. cualquier otro sistema de armas se desintegra en la atmósfera. Este pasa, es un bólido, es una bola de fuego bajando a una velocidad que es imposible de parar, digamos, ¿no? Impresionante, ¿eh? Bien, yo lo que no quise meterme es en la parte de cuál es nuclear, cuál no es nuclear. Bueno, sepan que en gran parte de estos sistemas, muchos son nucleares o tienen la capacidad de portar ojivas nucleares. Vanguard es uno de ellos. Avanzamos. Bueno, el Iskander. El Iskander es como el predecesor de todos los sistemas estos que acabamos de ver de Rusia. No obstante, sigue completamente operativo. Y tiene prestaciones increíbles, misil balístico hipersónico, alcance de 500 kilómetros, más de Mach 7, propulsión sólida, estatus operativo, y plataformas de lanzamiento son terrestres móviles que van a altitud de 6 a 50 kilómetros. Otra vez eso es lo que nos da la información de que es balístico, ¿no? Un poco la altitud de vuelo de estos bichos. El Iskander también, sí. Esto lo veo muy parecido al Cóndor, ¿no? Es que, mirá, sí, tienen, al menos en lo que es balístico, son muy parecidos, muy similares todos. Algo que habían preguntado también en el chat, la velocidad del cohete. ¿Cómo se pueden dar cuenta de la velocidad de un cohete o de un misil de estas características viendo la forma de la punta del morro? Exacto. Si tiene forma de ojiva es porque es vuelo subsónico. Si tiene flecha a punta es porque es hipersónico. Supera la velocidad del sonido. Eso, la forma de la flecha tiene que ver con el ángulo que se forma cuando va rompiendo la barrera del sonido y va en vuelo supersónico. Avanzamos. Bueno, un poco acá la clasificación de lo que son los hipersónicos, porque le llaman hipersónico a todo, ¿no? Todos los supersónicos más los hipersónicos forman parte de lo que se conoce hoy en día como hipersónico en la jerga. Dentro de los supersónicos encontramos motores sólidos y sólidos con ramjet, y por lo general son de cruceros y antibuques. Ya en los hipersónicos tenemos una etapa sólida y con scramjet para cruceros y antibuques, y por lo general sólido para lo que son los misiles balísticos. Esto es a grandes rasgos, está todo esto en plena cocción, digamos, esto puede evolucionar, y eso que yo no mencioné acá porque está todo en etapa de desarrollo, los antimisiles hipersónicos, que debería ser otra categoría, digamos. Avanzamos. Bueno, ¿cuáles son los desafíos del desarrollo de misiles hipersónicos? En principio, los materiales capaces de soportar las extremas temperaturas, cerámicos o compuestos de cerámicos. Si recuerdan, el transbordador en su reingreso a la atmósfera se veía la panza toda negra. Eso es todo un recubrimiento cerámico capaz de soportar más de 3000 grados de temperatura. Sí, Nelson. Claro, si recuerdan el accidente de reingreso, ¿qué fue? ¿El Challenger? No, el Columbia. Sí. Cuando reingresó, fue porque se le rompió, se le desprendió al lanzador parte de la pintura, rompió uno de los cerámicos en el borde de ataque del ala, y cuando reingresó, bueno, hizo un desastre. Ahí, lamentablemente, bueno, perdieron la vida todos los astronautas, ¿no? Pero bueno, eso es una tecnología crítica, Nelson, no es trivial. Desarrollar ese tipo de materiales y que no se desprendan por la fricción y la temperatura no es poca cosa, ¿eh? Claro. Casi está la clave ahí, ¿eh? Claro. Luego, materiales capaces de soportar estructuralmente las maniobras a hipervelocidad, excesiva fuerza G. ¿Qué dijimos? Todos estos nuevos sistemas de armas son inteligentes, evaden sistemas de defensa, tienen que maniobrar. Una cosa es maniobrar en vuelo subsónico, donde vos podés estresar la estructura de un avión a 9G y ya el piloto explota, y otra cosa es un misil que puede maniobrar a muchísimas más G. Bueno,
Estamos hablando de que un misil aire-aire tipo Sidewinder y demás, supersónico, pero esto es hipersónico, con lo cual puede multiplicar por 10 o por 20 la fuerza G, con lo cual hay que desarrollar materiales, utilizar materiales que son muy complejos en los mecanizados y los conformados, como el titanio, etc. Bueno, también ahí tenés un problema, no solo los materiales para soportar, recubrir, para soportar calor, sino también los materiales para soportar la fuerza G que tiene que soportar la estructura de ese tipo de sistema de armas en sus maniobras, a hipervelocidad, digamos, ¿no? Luego tenemos el cálculo de ingeniería para el motor ramjet y scramjet. Parecen motores muy simples, motores que no tienen partes móviles o al menos muy poquitas, tal vez el cono de la nariz que entra y que sale y regula la velocidad del flujo del aire, pero son muy pocas las partes móviles, comparada con un turborreactor que tiene miles de partes móviles. Estos no lo tienen, sin embargo, la complejidad es enorme. Yo les quiero recordar que dentro de lo que es la mecánica clásica, la única rama que todavía falta descubrir es todo lo que tiene que ver con mecánica de los fluidos. Todo lo que hay en mecánica del fluido ahora, salvo honrosas excepciones, es todo cálculo numérico, cálculo computacional y utilización de supercomputadoras para modelos. Modelar el fluido y cómo se comporta el fluido dentro de un motor y fuera de un fuselaje, solo muy poquitos países tienen la capacidad de hacer ese tipo de simulaciones y de análisis. Luego tenemos la tecnología que, salvo unas pocas excepciones, como hemos visto, India, Rusia y algunas cositas, unos pocos países más, Francia, Inglaterra, no se transfiere de país a país, con lo cual tenés que desarrollar la tecnología de punta a punta. Otro problema que genera, u otro desafío en el desarrollo de misiles hipersónicos es la tensión geopolítica que se genera con el desarrollo, como estamos viendo en Corea del Norte, desarrollo de un sistema hipersónico, tienen un armamento nuclear y nada, quedan en el medio del ojo de la tormenta. Y luego el costo del desarrollo expresado en miles de millones de dólares. Desarrollar estos sistemas de armas lleva miles de millones de dólares literales, sin contar todo el ecosistema que tenés que tener de proveedores y desarrolladores de partes y componentes que no están incluidos en esta cuenta. Con lo cual, esto es solo para países muy industrializados. Un país que no tenga industria, que no esté industrializado, es incapaz de desarrollar este sistema de armas. ¿Avanzamos? Bien, hipótesis. Voy a plantear dos hipótesis. Visto el campo de batalla actual en Ucrania y en Israel, guerra de subterración, y viendo las capacidades de sistemas de armas hipersónicos que son difíciles de sostener económicamente, pero muy asertivas, por ejemplo, lo que vemos en Ucrania, pregunto, para un país periférico como Argentina, ¿qué debería intentar desarrollar para maximizar su capacidad disuasoria? ¿Misiles hipersónicos o municiones merodeadores, cohetes de bajo costo que saturen las defensas enemigas, etcétera? Lo dejo planteado como para poder discutirlo ahora con la comunidad. Luego vamos a ver en esta segunda hipótesis, viendo que en todos los casos de misiles hipersónicos, durante o en aproximación final, todos tienen la capacidad de eludir defensas antiaéreas, y en el caso puntual de los balísticos hipersónicos que pueden hasta incluso orbitar y finalmente en la reentrada aproximaciones de más de 20 Mach, maniobrando en todo su trayecto, se entiende la desesperación de Estados Unidos e Inglaterra, que no poseen sistemas de armas, de poner radares estratégicos en distintas partes del mundo, como por ejemplo la Argentina con lo que es el LEOLAB, para generar una alerta temprana que les dé una oportunidad al menos. ¿Se entiende, verdad? Ahora, Sí, ¿se entiende el cipallismo también y la pelotudez humana de ponernos como objetivo estratégico de distintos países gracias a nuestro querido radar de vigilancia espacio Anglo-Johnny? Porque yo puedo entender las necesidades del imperio, de Estados Unidos, de Inglaterra, de querer tener este tipo de tecnología, este tipo de radares de alerta temprana. Ahora, lo que no puedo entender es el nivel de idiotez humana nuestra propia de permitir algo así en nuestro país. Y más a 700 kilómetros, a 500, 600 kilómetros, de punta a punta, lo que fuese Malvinas, tener un sistema de armas de vigilancia espacial, pero también de vigilancia de misiles. Es ilógico de pensar esto. Nada, ahora cuando se junte, cuando se pueda conectar Luciano, vamos a retomar esta segunda parte, esta segunda hipótesis. Yo propongo que quedémonos discutiendo la primera, respecto de qué tipo de sistema de armas debería de producir Argentina,
Porque no tiene la billetera en cheque en blanco, tiene la sábana corta, poca guita, saca de un lado y se queda a otro lado sin guita. Así que nada, gracias y abrimos la discusión si querés, Nelson.